Señor, yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo, que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarle que pueda entender. Y yo quiero ser... Bien. La Escritura establece, o Jesucristo nos enseña, que todo árbol que no da fruto va a ser cortado y echado en el fuego. La Escritura desde Génesis hasta Apocalipsis habla sobre la cosecha, sobre la siembra y la cosecha. Desde Génesis, el Padre sembró una semilla a través de su palabra, y esa semilla dio fruto según su género. Los animales produjeron según su género, los árboles produjeron según su género, el hombre y la mujer produjeron según su género, y así sucesivamente hasta el Apocalipsis. Apocalipsis representa la cosecha final de aquello que hemos sembrado. Por eso dice: retén lo que tienes, que nadie robe tu corona. Tú vas a retener lo que has sembrado, lo que has cultivado, y al final vas a cosechar en base al trabajo que le has aplicado a esa semilla. ¿Me van siguiendo? Cuando un agricultor deposita su semilla, no la deja ahí a la intemperie y que pase la plaga, que crezca monte, que la ahogue el monte. No, él está pendiente de esa semilla, la riega, la abona, la limpia, hasta que germina y va creciendo la planta y da fruto. Florece esa planta, y aún en el momento de florecer, esa planta tiene que llevar un cuidado, tiene que ir cambiando qué tipo de abono, si es para foliar, es decir, si es para que crezca la hoja, si es para que esa flor finalmente genere un fruto y no se caiga del árbol. Ustedes han visto muchos árboles de aguacate que se llenan de flores, pero al final no producen ningún aguacate. Y la gente tiene muchos mitos, muchas cosas, y dicen: fagialo para que dé fruto. Fagié el limonero y vas a ver que dentro de 2 o 3 meses te va a dar fruto. Fagié el aguacate, metele un clavo en medio. Hay unos que dicen capalo, dice. Y así ustedes conocen todo ese tipo de anécdota. Pero usted le puede hacer todo lo que quiere, pero un árbol no es que es estéril. Hay gente que dice es macho. ¿Han escuchado eso? Ese árbol macho no va a dar fruto, va a dar flores. Esas flores sirven para polinizar a otro árbol que sí es hembra y sí va a producir fruto. Ahí está la May que le explique ahí cerquita, mire, experta en agricultura. Entonces, siempre, por ejemplo, los cultivos de papaya. En los cultivos de papaya hay árboles que producen papaya y hay otra parte de los árboles que no va a producir papaya, pero ambos son necesarios en el cultivo. Entonces, igual, no es que Dios falló y dice, cuando Dios dice produzca cada árbol según su género, pero este es de papaya y no está dando papaya, solo flores y hojas son las que dan. ¿Será que se equivocó Dios? Le pregunto algo: ¿los hombres están diseñados para parir? Sería antinatural, pero la mujer sí. Funciona de la misma manera con los árboles. Pero ese trabajo de cuidar la semilla que has depositado, imagínense que por ejemplo el bambú japonés, ¿saben cuántos meses tarda un bambú japonés para germinar el primer brote? Aproximadamente 6 años para ver el brote del bambú japonés. Siembran la semilla, pero no la dejan ahí a la intemperie. El agricultor de bambú japonés está pendiente de esa semilla
porque una vez que sale el primer brote, su crecimiento es exageradamente rápido, porque así como tardó para salir de la tierra, así igual es el aceleramiento que él tiene para crecer. Pero fue cuidado durante aproximadamente 6 años. Imagínense que nosotros a veces sembramos una semilla y decimos, al tercer día, esto no va a nacer. Y hay gente, cuando uno es chihuín, incluso abre a ver si es cierto, ¿será que va a brotar o no va a brotar? Porque no conoce, no sabe el cuidado. Nosotros somos árbol plantado junto a corriente de las aguas. Bueno, si usted es justo y es bienaventurado, eso es. Si usted medita en la palabra de día y de noche, es un árbol plantado junto a las corrientes de la agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja nunca se cae. El agua representa la vitalidad para las plantas, como también la palabra representa la vitalidad para nosotros como hijos de Dios. Por lo tanto, si usted no escudriña, no medita, esa semilla se está descuidando. Y es una semilla que va a caer en tierra estéril y no va a dar fruto. Y la intención de Dios es que nosotros demos fruto y fruto en abundancia, que cosechemos esos frutos. Pero quiero que vayan conmigo a Gálatas capítulo 5, versículo 16. Le pregunto algo, ¿el fruto que nosotros demos depende de Dios o depende de nosotros? De nosotros. Dios dio la palabra y dijo que produjéramos frutos según nuestro género. Apóstoles producen apóstoles, evangelistas producen evangelistas, maestros producen maestros, pastores producen pastores. Así funciona el reino de los cielos. Y esta casa es apostólica y profética. Creemos en los 5 ministerios. Por lo tanto, todo lo que salga de aquí, toda la siembra que salga de aquí, va a producir apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Esa es la semilla que se está sembrando y es la que se está cuidando. Por eso nosotros siempre recibimos el consejo y nos dicen, tengan cuidado las voces que están oyendo. ¿Por qué tenemos que tener cuidado? Porque muchas veces esas voces representan el alimento y los nutrientes para la semilla que ha sido plantada. ¿Y qué pasa si nosotros comenzamos a escuchar a alguien, sea el predicador reconocido que sea, que no cree en lo apostólico y lo profético? ¿Será correcto el nutriente que le estamos poniendo a la semilla que estamos recibiendo aquí? No. Y dice en Gálatas capítulo 5, versículo 16. Escuche lo que dice el título: las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es, dígalo conmigo, amor, gozo, paz, paciencia,
benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Si usted quiere cosechar del Espíritu vida eterna, tiene que cultivar el Espíritu. ¿Cómo cultiva el Espíritu? ¿Cómo cultiva esa comunión con el Espíritu? ¿Cómo cuida esa semilla que ha sido depositada en su espíritu? Para que pueda haber un fruto de amor, tiene que practicar el amor. Para que pueda haber fruto de gozo, usted tiene que hacer las cosas con gozo, no quejándose. Ay, hoy hay que ir a la iglesia, ando cansado, y si mejor me quedo en casa. Mándale un mensaje al pastor, o le mando un mensaje al pastor. Queja. ¿Será gratitud eso? ¿Para quién estará sembrando ahí? ¿Para la carne o para el espíritu? Voy a quedarme meditando en mi cama. Se ponen bien bíblicos. No se trata de mis deseos, se trata del deseo de Dios. Y el deseo de Dios es que nosotros seamos prosperados, así como prosperan nuestras almas. Pero para que nuestras almas prosperen, debemos sembrar en nuestra alma. Y lo que nosotros sembremos en nuestra alma, eso es lo que vamos a cegar. Sembramos amor, ¿qué vamos a cosechar? Ahora otro principio. ¿La cosecha es igual a la siembra o es mayor que la siembra? Es mayor. Por lo tanto, nosotros debemos de cuidar qué es lo que estamos sembrando. Si sembramos discordia, ¿qué vamos a cosechar? Si se siembra chisme, ¿qué va a cosechar? Si se siembra contienda, ¿qué va a cosechar? Entonces, a veces nosotros nos preguntamos y decimos, ¿por qué nos pasa tal cosa? ¿O por qué no están saliendo como yo esperaba? ¿Cuidaste la semilla que depositaste? ¿La cultivaste correctamente? ¿Aplicaste los nutrientes correctos? Hay muchas personas que creen que el ayuno es una huelga de hambre para hacer doblar el brazo de Dios hacia mis deseos, hacia mis pensamientos, hacia lo que yo quiero que Dios haga. Y no se trata de eso. El ayuno representa tener una cita especial con Dios, donde vas a escuchar atentamente el diseño de Dios para tu vida. Pero ese diseño implica un diseño de amor, no solo para ti, sino también para los que te rodean. Los beneficios del ayuno principalmente no son para mí, son para el reino y para los necesitados. Pero cuando no entendemos eso, dice la persona, si ayuno quiere decir que Dios va a hacer lo que yo quiero. No, no se trata de eso. El ayuno se trata de escuchar atentamente la voz de Dios. Le pregunto algo, cuando Jesucristo fue llevado al desierto, Él ya había sido lleno del Espíritu. ¿Por qué fue llevado al desierto? Por el mismo Espíritu, para ser tentado. Tenía que despojarse de su humanidad. Y ustedes saben qué representa el desierto. ¿Qué hay en el desierto? Hay agua abundante, fruta. No, hay arena, hay sol, hay elementos que pueden matar a cualquier persona. El desierto representa la soledad para poder depender únicamente de Dios. Y por eso Jesucristo, cuando es tentado por el pan, lo primero que dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesucristo había cuidado la semilla que había sido sembrada en él a través de la palabra,
¿Por qué? Porque Jesucristo leía, conocía los pergaminos, escudriñaba las escrituras, sabía lo que era la Tanakh, lo conocía a perfección, ya había una semilla depositada en él. Pero si no leo, ¿será que haya cuidado de esa semilla? Si el pastor viene y manda 5 libros en el grupo, no hombre, de 225 páginas, 127. Y si les manda el conflicto de los siglos, 495 páginas. No, 945 páginas. Entonces, cuando nosotros sentamos nuestro deseo, mi deseo es descansar, dormir por encima de escudriñar las escrituras, de entender el plan y el propósito de Dios, estoy alimentando a la carne y no al espíritu. Y eso, en Cantar de los Cantares, hace referencia a cuando las vides ya estaban floreciendo. Cuando la vid está floreciendo es un periodo en el cual necesita un cuidado muy delicado. Cuando la vid está floreciendo, ella suelta su aroma y esa aroma atrae ciertos animales que destruyen la vid. Dentro de ella, los zorros o las zorras, las pequeñas zorras. Y las pequeñas zorras van y arrancan las flores de la vid, por lo tanto se arruina la cosecha. Y a veces suena muy romántico y la gente, qué lindo que es Cantar de los Cantares. No, es Dios diciéndote, si no cuidas el fruto que está a punto de nacer, producto del cultivo y del cuidado que le has dado, si no lo cuidas, a la final no vas a cosechar. Si permites que las pequeñas zorras lleguen y arranquen lo que por tanto tiempo has cultivado, no vas a gozar de la cosecha. Cantar de los Cantares es una sombra de lo que dice en Apocalipsis: retén tu corona, cuida lo que tienes para que nadie la tome. Eso está diciendo Cantar de los Cantares. Si nosotros no cuidamos lo que Dios ha depositado, nadie más lo va a cuidar por nosotros. Nadie más se va a ocupar de lo que nos corresponde a nosotros cuidar. Si nosotros empezamos a fijarnos en el deseo de la carne, en que tengo que descansar, tengo que dormir, qué barbaridad, ese pastor se le ocurrió que planificáramos una actividad para el sábado cuando ya tenía planes, el domingo hay mañana familiar. No se le ocurrió al pastor, se le ocurrió a Dios, porque a Dios le conviene mantenerte ocupado. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. La iglesia no es un picnic, no es un día de campo, no vamos a pasarla chévere, tuani, no, es un campo de entrenamiento. Eso es la iglesia, donde se nos enseña a cuidar la semilla que ha sido puesta en nosotros, para que esa semilla dé fruto. Y no dé frutos al 10, al 30, al 70, no, sino que dé fruto al 100 por 1. Cuidar de que ese fruto sea un fruto digno de arrepentimiento para que podamos sentarnos a la mesa con el Padre. Y vean cómo viene el diseño de Dios. Génesis 1:11, después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Hombres, mujeres de Dios, ¿qué estamos produciendo nosotros? Estamos produciendo según el género que Dios nos ha dado. Y cuando hablo de género no hablo de la payasada de la ideología, no. Hablo de aquel género de guerrero que Dios te ha dado. Un guerrero de oración, de intercesión, alguien que se pone en la brecha, alguien que no está preocupado por la noticia, sino que está ocupado intercediendo para cambiar el panorama. Alguien que está declarando y que está decretando y diciendo: eso dicen, que aplicaron el 18% de aranceles a todos los productos de exportación nicaragüense.
Por lo tanto, el mercado nicaragüense va a sufrir. No, yo declaro en el nombre de Jesús que se aperturan nuevos mercados, que será el año más glorioso para Nicaragua, que habrá una producción sobreabundante, que por lo tanto todos volverán a ver hacia Nicaragua y dirán, ahí está lo que necesita mi país. Por lo tanto, voy a establecer relaciones comerciales con Nicaragua. Esa es la declaración de un hijo de Dios. Y ahora, mira, yo aquí soy bonchero en esta fábrica, pero como ahora, si la caja de puro valía $100, ahora vale $118 allá, le cancelaron el pedido a mi empleador. ¿Será esa la declaración de un hijo de Dios? Nosotros no describimos el panorama con nuestras palabras, porque ha sido sembrada una semilla en nosotros de que nuestra forma de hablar debe de ser diferente. Ahí es el momento de practicar lo que aquí se nos enseña. Por eso repetimos, para que eso se grabe en nuestro espíritu, en nuestro corazón, en nuestro entendimiento, y al momento de ponerlo en práctica podamos cambiar lo que está delante de nosotros, cambiar la realidad para el hombre y ver la realidad espiritual, que siempre es mejor. Del lado de Dios siempre es mejor la realidad espiritual. Los hombres, los gobiernos pasan. Las políticas hoy son, mañana no son. Pero Dios permanece inamovible. No hay variación de sombra en Él. Dice que cuando el viñador venga a revisar si hemos dado fruto, Él va a revisar y va a ver, ok, esta vid dio fruto. La va a limpiar y la va a abonar. Pero esta vid no ha dado fruto. Jesucristo en este momento va y le dice, déjala un año más. Limpiémosla y dejémosla un año más. Si para el próximo año no ha producido, córtala y échale en el fuego. Y la gente cree que está hablando de un cultivo de uvas. No, está hablando de nosotros. Porque Jesucristo ha invertido en nosotros. Invirtió 3 resurrecciones en Pedro. ¿Sabían eso? Que Jesucristo se le apareció 3 veces a Pedro para poderlo convencer y decirle, Simón, Simón, Satanás me ha pedido para zarandearte como al trigo, y yo he orado para que tu fe no te falte. Simón, ¿me ama? Apacienta mis corderos. Tú lo sabes, Señor. Tuvo que volvérsele a aparecer para decirle, cuando él había retomado su hábito de pesca, y decirle, tú no fuiste hecho para ser un pescador, tú fuiste hecho para ir y predicar las buenas nuevas de salvación y establecer y hacer que la iglesia se extienda, se expanda. Esa es la semilla que yo he puesto en ti. Utilicé tu talento de pescador. Yo te di ese don, yo te di ese talento, pero te lo di para enseñarte paciencia, porque Pedro no tenía paciencia. Saben que cuando uno va a pescar, una de las cosas que uno más aprende es paciencia, porque estar con un anzuelo y un nylon, es decir, y habrán peces ahí, y tira y aquel anzuelo ni se mueve, se le enreda el nylon, otro dolor de cabeza, se le trabe el anzuelo, lo reviento o me meto a sacarlo. Los zancudos que se lo están comiendo, ahí uno aprende paciencia. No crean, si es una escuela evangelística la que hacemos nosotros cuando vamos a pescar, lo que pasa es que sí, que critique quien critique, pero vamos a ir pescando. Entonces, cuando nosotros andamos en el Espíritu, cuando caminamos por el Espíritu, vemos el reino de Dios en todo lo que hacemos, en todo lo que decimos, en todo lo que vamos a emprender. Pero si no andamos en el Espíritu, vamos a ver todas las dificultades que el mundo pone. Vamos a ver el sol del desierto, la arena quemando la planta de nuestros pies. ¿Con qué? ¿Cómo? ¿De dónde? ¿Quién me va a ayudar?
si andamos en la carne. No recuerdo el nombre completo de este hombre, Müller, el que leyó 200 veces las Escrituras. Él aprendió a depender completamente de Dios. Tenía un orfanato y no había comida. El pastor les contó la historia, no sé si estaban atentos o no. Sí, entonces, hoy no hay leche. Tranquilo, oremos. Gracias, Señor, por esta leche que nos está dando. Pasaba el camión el repartidor de la leche, se me dañó el vehículo y no quiero que la leche se eche a perder, y por eso decidí traerla aquí. Esa era dependencia completa de Dios. Eso era lo que Jesucristo iba a ir a aprender al desierto. Jesucristo no fue de paseo al desierto, no, fue a aprender, no fue a quejarse del desierto, fue a aprender a depender completamente de su Padre. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruego y súplica a aquel que lo podía librar de la muerte, y fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, padeció y aprendió la obediencia, y vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecemos. Eso fue aprender al desierto Jesucristo. Obediencia, sujeción, entrega, sacrificio, humildad, porque Jesucristo pudo decirle a un ángel, al Padre, envíame un ángel que me alimente, o él mismo darle la orden a los ángeles y decirle, quiero comida. ¿Y qué fue? Soy el rey aquí. Pero aprendió humildad en el desierto. Él estaba cuidando la semilla de salvación que el Padre había puesto en él. Y nosotros estamos cuidando la semilla que el Padre ha puesto en nosotros. O estamos viendo los vientos, viendo el desierto, viendo las noticias, las estadísticas, o peor aún, distraídos. Yo siempre me voy a acordar de esa frase de Leona Ravenhill que decía, la iglesia de hoy en día está tan entretenida que lo que dirá en su lápida será, fueron entretenidos tantos que no se dieron cuenta en el momento que estaban con sus pies puestos sobre la tumba. La iglesia de este tiempo está demasiado entretenida. La iglesia fulana de tal está haciendo campamento y está full de jóvenes. Hagamos campamentos nosotros. Y no va ni al campamento donde va a entrenarse todos los días, pero quiere entretenerse. La iglesia fulana de tal hace viajes al mar. Hagamos viajes al mar nosotros también. ¿Será ese el plan de Dios para usted? ¿O querrá Dios perfeccionarlo? Pero diga, la iglesia fulana de tal se metió a 40 días de ayuno. Uy, qué barbaridad, si el mayor sacrificio lo pagó Cristo en la cruz. Ese pastor es un fanático religioso, loco es ese hombre. A saber cuántos van a salir con gastritis de ahí. El que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener cuidado hacia qué estamos apuntando, si hacia la carne o hacia el Espíritu. El Gadareno tenía una semilla de salvación en su interior. La había descuidado, quién sabe qué pactos, qué prácticas, qué maldiciones había activado sobre su vida. Pero ¿por qué creen que ese hombre, al ver a Jesucristo en la playa, lo que hizo fue arrodillarse delante de Jesús? ¿Serían los demonios los que se arrodillaron delante de Jesús? ¿O sería la salvación que había en ese hombre? Él era un evangelista que había sido engañado por el diablo. El diablo tenía tan opacada esa semilla que quizás había sido tan entretenido, había tenido tantas prácticas, que el hombre se había olvidado de que había un depósito en él
un depósito de salvación para toda la región de Gadara. Lo que impulsó a ese hombre a arrodillarse delante de Jesús y a reconocerlo no fue el demonio, fue el espíritu que había en él, el aliento de vida que Dios había puesto en él, la semilla que Dios había plantado en él. Por eso Jesucristo, cuando ya es liberado, le dice: ve y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Es decir, ve y el fruto que vas a dar va a ser salvación para Gadara. Pero ¿qué hubiera pasado si Jesucristo hubiese sido como mucho evangélico hoy, que mira a una persona sucia en una situación de inmundicia, y él siente en su espíritu que le está diciendo: ve, abrázalo? Uy, guácala, yede, apesta, anda pupuseado, anda defecado, anda orinado. No sabe si el que está ahí posiblemente sea un salvador para un instrumento de salvación para una región completa. No sabe si esa persona, Dios tiene un propósito. De hecho que tiene un propósito y un plan, porque si te lo pone en tu corazón, es Dios demandándote y diciendo: cumple con tu comisión, cumple con la orden que yo te he dado. ¿Cuántos aquí tienen orden de parte de Dios de ir y hacer discípulos a todas las naciones? Todo cristiano, esa es su comisión. Todo creyente en Cristo, que ha nacido de nuevo, que ha sido lavado con la sangre del Cordero, que ha aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, tiene un trabajo que hacer. Y ustedes me dirán, como Moisés: pero no soy de fácil palabra. Pero haces tu trabajo con excelencia. Hablas de Cristo en tu trabajo. Tus compañeros de trabajo saben que eres cristiano. Tus compañeros de clase, de universidad, de colegio saben que eres cristiano. La misma familia: cristiano, el hermano Eddie, allí no vive ningún cristiano. No hay ningún Eddie aquí, ¿verdad? Bueno, que yo sepa, no, ¿verdad? ¿Qué frutos estamos dando? ¿Será que la gente pueda decir y ver y sentarse a pensar y decir: hombre, este brother trabaja bajo las mismas condiciones que yo, pero a él siempre le va bien y siempre tiene tiempo para saludar con alegría, con respeto, para hablar de su Dios? No pierde el tiempo. Si viene en la mañana, camina tratado y los entrega, o camina tratando a la gente. Y no sabe usted si ese tratado va a ser el instrumento que Dios va a usar para tocar el corazón de esa persona. A veces a nosotros nos dicen: uy, entregaron 1000 tratados. Ahí andaban en la basura algunos, ahí andaban en la calle. Nosotros no nos vamos a cansar de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. No nos vamos a cansar. El sábado tenemos una actividad, allí vamos a estar. A Ezequiel le dijo: te estoy mandando a un pueblo de dura cerviz, que aunque vos les prediques no te van a escuchar porque son rebeldes, pero tú predícale. A Jeremías le dijo: es un pueblo de dura cerviz y no te van a creer. Incluso ellos mismos le dijeron: la palabra que has hablado es buena, pero no la recibiremos de ti. Ejemplo tenemos de sobra en la Biblia, donde en un momento van a abrazar al profeta, a la persona que está llevando la palabra, pero en otra lo van a meter en una cisterna. Lo van a meter allá en el olvido. Hoy me escribió Noel. Y Noel, hace tiempo hace el año pasado, fue verdad, Noel. El año pasado yo hablaba con él y le decía, hablaba con varios ahí en una reunión, y les decía: hay una situación complicada ahorita, y son los casos de VIH-Sida en Nicaragua. No estoy hablando de otro país, estoy hablando del nuestro. Una población joven
que se ha disparado de una manera impresionante los casos de SIDA. Universitarios, secundaria, jóvenes. Y yo veo que, pero eso no tiene gran difusión, porque muchos creen que es una política de miedo. No, eso es un estudio, son estadísticas que están establecidas. Pero la iglesia, hay temas que son como tabúes dentro de la iglesia. A veces nosotros no damos una orientación sexual correcta a nuestros jóvenes en la iglesia. A respetarse, a mantenerse puro, a guardarse en santidad, a guardarse para Dios hasta el día del matrimonio. Eso nos enseña en la iglesia. No mostramos las consecuencias de la fornicación. ¿Por qué? Porque aquí el pastor lo dice, pero estoy hablando de la iglesia en general. No, yo no puedo enseñar eso porque se me van los jóvenes. Hay que se diviertan y que las consecuencias, la vida les enseñe, dice. No, Dios te ha puesto a ti para que tú los enseñes. Dios ha puesto esa semilla en ti de sacerdote para que tú guíes al pueblo. Y le enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Y nosotros somos real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. El mismo desorden. ¿Por qué Sodoma y Gomorra fue quemada? Fue destruida. Por el pecado, porque el pecado llegó a ofender a Dios. Era tanta la pestilencia que emanaba del pecado, el desorden. Incluso a los mismos ángeles, los tipos, sácalo para que los conozcamos. No es que le iba a decir, mucho gusto Juan, mucho gusto Pedro. No, no era eso. Era que se querían acostar con los ángeles. Por eso yo no pierdo mi tiempo viendo debates y eso, más con la gente que es cerrada. Porque viene Luis Toro y dice, no conoció a María no la conoció. Oye, pero José conocía a María quizás desde niño. Él cree que conocerse es presentarse. Digo, mucho gusto Juan, mucho gusto Pedro. O eso le hace creer a su audiencia. Y la gente wow, el padre Luis Toro dejó regado a otro evangélico, dice. No, eso es alimentar la ignorancia de un pueblo que permanece entretenido sin ver la realidad del mundo espiritual. Que la gran ramera ha entrado en una gesta, en una recta final que está con gran violencia buscando a quien arrebatar. Y ahora salen Axel, apologeta católico. Fulano de tal, apologeta católico. Todos son apologetas. Y uno se queda, es en serio. Yo siempre he dicho, las redes sociales son el instrumento que permite a un ignorante dar su opinión y distribuirla como una semilla de maldición, como una plaga. Allí usted escribe lo que le dé la gana y entre más tonto, más ilógico, más anticristiano suene, tiene más like. ¿Se han fijado en eso? Diga, Rafael. No sé si lo han visto mucho, pero últimamente han aparecido supuestamente en Perú, Jesús, dice que se encarnó ya y otros en Ecuador. Jesús peruano, la iglesia maradoniana, la iglesia de Messi. Tienen iglesia los tipos. Y si usted lee los comentarios, está
Por eso Pablo decía a los Gálatas: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Porque si Cristo no es formado en nosotros, es porque no hemos alimentado correctamente la semilla que Él plantó en nosotros. No hemos leído lo suficiente, no hemos conocido suficiente su diseño, no hemos estado en intimidad suficiente tiempo con el Espíritu Santo. Por lo tanto, Cristo no puede ser formado donde no es recibido. La semilla puede estar ahí, pero puede estar ahogada por los afanes de la vida. Es si tengo que pagar cuenta. ¿Y qué piensan? Tengo que trabajar. ¿Quién me va a mantener? El pastor me va a mantener. Estamos con la mirada puesta en el desierto, en las condiciones, en las situaciones, en las circunstancias, en nuestro bolsillo. ¿Por qué creen que uno de los aspectos más atacados dentro de la iglesia cristiana es lo que tiene que ver con lo financiero? Porque la fe se le va a la gente cuando le tocan el bolsillo. Esto es mío. 8 horas me penquié, dice, para tenerlo aquí en mi bolsa. No puedo, tengo que pagar cuentas, no me dan las cuentas. Si me sobra, doy. A Jesucristo no le sobraba su vida y la dio. A Dios no le sobraba un hijo más y por eso lo dio. No, Él dio lo mejor que estaba en el cielo para restaurarte a ti, a mí y a la humanidad entera, para rescatarnos y devolvernos al jardín. Él sembró la mejor semilla que tenía. Y Jesucristo tuvo que cuidar esa semilla. Tuvo que pagar el precio. Mira, papá, me duelen los latigazos. No, sufrió la cruz. Por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. La cruz no era gozoso. Hebreos 12:2. No era gratificante. Aleluya, denme hurra, Cristo va a la cruz. No, voy a morir por todos ustedes. No, Padre, quita de mí. Y su sudor eran como gotas de sangre mientras lloraba. Porque Él no quería ese sufrimiento, humanamente hablando. Pero si es tu voluntad, que así sea. Y fue así como Dios dijo. Génesis 1:11. ¿Cómo cierra? Fue así. Nosotros tenemos que entender que el precio que Cristo pagó por nosotros no lo podemos compensar ni en esta vida ni en el siglo venidero. Pero tenemos que esforzarnos y ser valientes, no temer ni desmayar. Ustedes saben, hay un libro que yo se los recomiendo, a mí me gusta leer. Si algún día tienen tiempo, hay un libro que se llama Los secretos de una mente multimillonaria. Uy, ¿qué es eso? Que vamos a hablar de dinero, hablemos del reino. Los secretos de una mente multimillonaria dice que las personas, la sociedad en general, vive de aquello que puede ver y que puede medir, pero los multimillonarios no. Y pone de ejemplo a Donald Trump. Donald Trump estuvo en bancarrota, pero Donald Trump no se quedó en bancarrota. 2 años después de haber quedado en bancarrota, duplicó su fortuna. Ahorita que se quemó la AJ Fernández, aquí se lo voy a poner. ¿Ustedes creen que Abdel Fernández, y lo miran ahí en las entrevistas,
Chico, perdemos la producción. Va a pesar, chico. No, hijo. Ese hombre es millonario. Él no está pensando en los $135,000 que puede costar la infraestructura. Él ya tiene garantizado un financiamiento para levantar la obra y que esa obra se amortice. En cambio, la persona que no tiene una mente multimillonaria ni millonaria piensa en con qué voy a pagar la factura de luz, con qué voy a construir una casa si mi salario es el mínimo, con qué voy a mandar a mis hijos a la escuela. Una vez, cuando Elías estaba pequeño, mi hijo, en una ocasión nosotros teníamos exactamente 10 córdobas, era más, 10 córdobas. Jamás se me van a olvidar esos 10 córdobas. Los 10 córdobas era para comprar una bolsita de leche nido para el niño. Para un padre, los que tienen hijos saben esto. Y una vez yo le dije a Noel un día, cuando tengas a tu hijo te vas a dar cuenta que tenés en tus manos a alguien por quien estás dispuesto a dar tu vida. Y ese día teníamos servicio. Y Dios nos dice, pónganlo en la ofrenda, todo lo que anden. Eran los 10 córdobas de la leche nido del niño. Lo único que teníamos. Lo único. Y ese bandido come bastante. Se le nota, ¿eh? ¿Cómo creen que así fue el gozo de Cristo? Por el gozo puesto delante de Él padeció la cruz. Gracias, Señor, porque tengo para ofrendar. Es fácil dar de lo que a uno le sobra. Súper sencillo. Pero cuando es todo lo que tenés, ahí es donde verdaderamente se sabe si sos o no sos. Señor, a donde quieras te seguiré. Las zorras tienen nido, pero el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. Se apartó de él. Déjame que vaya y entierre a mis padres y después te seguiré. Deja que los muertos entierren a sus muertos, pero tú ven y sígueme. ¿Qué tengo que hacer para ser perfecto? Cumple la ley, cumple los mandamientos. Todo eso lo he guardado desde mi juventud. Y se sonríe Jesús y le dice, te falta una cosa. Ve, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y después, ven y sígueme. Un hombre que no está dispuesto a dar todo lo que tiene por causa de Cristo está muy lejos del reino de los cielos. Un hombre que está tan ocupado en el afán de cómo voy a resolver. Miren, el mundo es una fiera, el mundo es atroz. El mundo no te la va a poner fácil como cristiano, porque nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Nosotros somos advenedizos y extranjeros en esta tierra. Eso es lo que nosotros somos. Nosotros andamos con una cédula de residencia, en tanto reclamamos nuestra residencia celestial. Por eso el mundo nos odia. O han visto que al cristiano lo reciben con todo el amor. No, si se promueven leyes para que el cristianismo desaparezca a diario. Y los cristianos están vendados completamente. Aplauden. Siempre me voy a acordar de una frase que está en una película de las guerras de la galaxia. Decía, aplauden, con un aplauso entregan su libertad. Seamos tolerantes con todo. No importa si aprueban leyes de matrimonio igualitario, ellos tienen derecho también. Respetémoslo. Así se aplaude cuando se entrega la libertad.
A veces a mí me preguntan, ¿y qué tiene que un homosexual llegue a la iglesia? No tiene absolutamente. Gloria a Dios que vengan a la iglesia. Pero aquí se le va a enseñar a cuidar la semilla que Cristo ha plantado en ellos. Y se le va a decir, Cristo pagó un precio por usted. Él lo ama con amor entrañable. Entregó su vida por usted. Entréguese a Cristo. Y el Espíritu Santo es el que va a convencer de pecado, de justicia y de juicio a esa persona, con el fin de que dé frutos dignos de arrepentimiento y pueda alcanzar salvación y vida eterna. Aquí no le vamos a cerrar la puerta a un homosexual, a una prostituta, a quien sea. El que a mí viene, yo no le echo fuera. Jesucristo aceptó prostitutas, cobradores de impuestos, ladrones. El ladrón que estaba a la par de Jesucristo, ¿creen ustedes que sabía de Jesús, sí o no? ¿Creen que había escuchado de Jesús, sí o no? Sí sabía, porque cuando Jesús se les aparece a los dos discípulos que iban de camino a Emaús, y Él les pregunta, ¿qué son estas conversaciones que tienen por el camino? Ellos le responden y le dicen, ¿cómo? ¿Acaso tú eres el único que no sabe de Jesucristo y lo que ha pasado en Jerusalén? Eso todo el mundo sabía, el ladrón sabía. ¿Cuánto tiempo tendría? Óigame, Jesucristo estuvo predicando durante 3 años y pico. Eso duró el ministerio de Jesús. El ladrón había escuchado de Jesús durante 3 años, pero no cuidó la semilla en esos 3 años, sino que hasta el final. Por eso Él le dice al otro ladrón, nosotros a la verdad estamos aquí con justa causa, pero este hombre es inocente. Nosotros nos merecemos lo que nos pasó, pero este hombre no, este hombre es inocente. ¿Qué quiere decir eso? Que el hombre había escuchado de Jesús. Posiblemente había visto a Jesús hacer milagros, prodigios y señales, pero tuvo duda. No cuidó la semilla que había sido plantada en él. Sí cosechó salvación, pero ¿qué tal que este hombre, cuando escuchó por primera vez de Jesús y vio a Jesús por primera vez, hubiese entregado su vida a Cristo? Posiblemente hubiese sido el sustituto de Judas. Nosotros hemos escuchado y hemos recibido palabra de parte de Dios. Ha sido plantada un sinnúmero de semillas en nosotros. Algunas las hemos cuidado. ¿Y saben dónde se nota que la semilla ha sido cuidada? En el fruto que estamos dando. Id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, sobre los enfermos impondrán sus manos y sanarán. Estamos orando por los enfermos. La semilla ya fue plantada. ¿Y cuántas veces se nos ha enseñado sobre ese texto, sobre esa orden? Sin número de veces. Pero estamos orando por los enfermos. El Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido para ir y predicar las buenas nuevas a los pobres. ¿Estamos predicando las buenas nuevas a los pobres? ¿Estamos aperturando las cárceles? ¿Estamos vendando a los heridos de corazón? La semilla fue plantada. ¿Dónde está el fruto? Decía el apóstol Raúl Ávila, tengo mis reservas ahora desde que empezó a celebrarla. Pero el hombre tiene un depósito de parte de Dios. Si él se rinde a Babilonia es problema de él, es un asunto entre él y Dios. Pero hay una verdad que él decía. Él le dice a su iglesia y le dice, estoy cansado, se lo he dicho hasta el cansancio, traigan uno más a la iglesia. Traigan uno más a la iglesia. Tú no conoces el terror que es despertarte sabiendo de que has muerto sin Cristo. Escuchen, despertarte sabiendo que has muerto sin Cristo. ¿Qué creen que le pasa a una persona que se despierta y ha muerto sin Cristo? ¿Qué le espera? Una expectación de horror y miedo.
al saber que desperdició su vida porque nunca aceptó a Cristo. Pero tampoco hubo un hermano que le predicara de Cristo. ¿Cómo irán si no hay quien les predique? ¿Cómo irán si no hay quien les predique? ¿Y cómo irán si no hay quien los envíe? Las semillas están plantadas en nosotros, pero es nuestro deber dar ese fruto. Les dejo la piedra en su cancha. Ustedes decidan si lo toman o lo dejan. Y desde aquel momento muchos volvieron atrás y dijeron: Señor, dura es tu palabra. ¿Que ustedes también se quieren ir? ¿Por qué voy a cuidar esas semillas si yo no pedí que fuese plantada en mí? Pero es tu responsabilidad. Él te tuvo en cuenta. No te cobró el respirar el día de hoy. Te lo permitió libremente. Te dio 24 horas para que medites en todos tus caminos. Díganle al justo que le irá bien, porque comerá del fruto de sus manos. Brother, mira, ya me pagaron, voy por unas chelas, dice. Hermano, no maldigas tu dinero. Anda donde tu familia lo necesita. Cumplí con tus responsabilidades. Le quita algo darle ese consejo a esa persona. Si la persona lo toma, bien, ha ganado a un hermano. Y si no lo toma, usted ha librado esa sangre de sus manos, ya no le va a ser demandada. Pero usted cumplió con la comisión que se le dio. Si ese no cambia, viera, aquí han venido bautristas, testigos de Rayovac, mormones, católicos, adventistas y a saber cuántos más, y no cambia. Es que no le corresponde a ninguno de ellos hacer que esa persona cambie. Le corresponde a un hombre y a una mujer que tiene intimidad con Dios hacerle ver que lo que está haciendo es incorrecto, y el Espíritu Santo va a obrar de acuerdo al depósito que hay en cada uno de nosotros. Porque una persona puede hablar muy bonito, pero ¿qué sabemos qué semilla es la que anda esa persona? Por eso Pablo les decía: no impongan sus manos a la ligera. Espérense, mediten, disciernan primero qué espíritu es el que anda esa persona. Porque usted puede orar por sanidad y quizás la persona lo que anda es un resentimiento y una falta de perdón, y eso es lo que le está secando los huesos o le está provocando un cáncer, una raíz de amargura. Quizás esa persona fue ingrata con Dios y está atravesando un juicio. Un día de esto escuchaba a alguien decir que no todos los milagros son buenos. Y yo me quedo: ¿es en serio que está diciendo eso? Voy a escuchar no por criticar, pero vamos a ver cómo sale este asunto. Y comenzó a decir: las plagas de Egipto fue un milagro. No, eso no fue un milagro, fue un juicio de parte de Dios sobre todos los dioses de Egipto. Pero hay un montón de cristianos que escuchan eso y dicen: no, hombre, ¿y por qué entonces chío esa onda de pedir que Dios haga milagro? Espérese, escudriñe, lea, entienda que hay una diferencia entre un juicio, un milagro. Hay diferencia entre consecuencia y entre prueba de parte de Dios. Hay diferencia entre la tentación y la prueba. Dios no tienta a nadie. Usted sabe eso, ¿verdad? Que Dios no tienta a nadie. Pero sí hay prueba, porque la prueba produce paciencia y la paciencia produce fe. Y están viendo cómo va hablando él en todo este proceso de sembrar, cuidar y cosechar. No dejemos de hacer el bien, sigamos sembrando el bien, sigamos predicando a tiempo y fuera de tiempo, sigamos orando, no desmayemos en la oración, porque a su tiempo nosotros vamos a ver las respuestas de parte de Dios. Ya saben que Dios tiene 3 respuestas: sí, no y espera. Cualquiera de esas 3 respuestas es la voluntad de Dios
Y la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Por lo tanto, su cosecha debe de ser buena, agradable y perfecta. Su fruto debe de ser bueno, agradable y perfecto. Si su fruto cumple estas características, quiere decir que usted ha cuidado bien la semilla que ha sido plantada en usted. De lo contrario, aténgase a las consecuencias. Les bendigo en el nombre de Jesús y espero que haya sido de bendición para ustedes y que Dios nos haya hablado y que cuidemos mejor la semilla que ha sido plantada en nosotros. Le doy, apagando las luces, hago una oración. Cuando Él crezca, Él vea en mí un Padre que vive para Dios.